Hola, hoy vamos a hablar un poco de algo que en la vida cotidiana nos vamos a encontrar un montón de veces. Por ejemplo, cuando nos estemos buscando una casa o cuando queramos construir algo, algún tipo de, pues de mueble, por ejemplo, nos vamos a encontrar con situaciones en las que a lo mejor nos dan una representación de este estilo, en este caso es de un edificio, de un piso, vaya, y tenemos algo de este estilo. Escala 1, 2.75, ¿qué significará eso? O podemos tener también algo un poquito distinto. En este caso, por ejemplo, mirad que nos dan este dibujo de aquí, en el que nos ponen pues unas líneas y unos números y nos dicen, por ejemplo, pues que algo de esto mide 4 metros. ¿Qué son estas cosas? Bueno, pues en realidad estas cosas son lo que llamamos escalas, ¿vale? Las escalas, ¿para qué nos sirven? Pues para relacionar lo que miden los objetos en la realidad con lo que miden en nuestras representaciones. Pensad que, por ejemplo, si queremos construir una casa, necesitamos de alguna manera que la gente que la va a construir o que la va a comprar sepa cómo son las habitaciones de la casa, sepa sus dimensiones y, lógicamente, no podemos darle una visión real, no podemos llevarles a la casa para que lo vean, porque a lo mejor no está construida todavía. Entonces lo que hacemos es trasladar al papel o a la pantalla del ordenador, pero bueno, trasladar la información de las dimensiones y de la forma de los objetos de manera proporcionada, claro, porque si estuviéramos hablando de un boceto haríamos una representación aproximada, pero no tendría por qué tener las mismas proporciones. Pero en el caso de los planos o los mapas, sí queremos que la representación sea proporcional, que haya una proporcionalidad geométrica, y entonces vamos a utilizar una escala. Entonces, con la escala, ya sea de un tipo o de otro, que ahora lo veremos, lo que nos permite saber es, bueno, lo que está aquí representado y tiene un determinado tamaño, en la realidad, cómo es. Vamos a ver qué tipos de escalas podemos diferenciar. En primer lugar, si nos fijamos en cómo están escritas las escalas, que es lo que veíais en las dos imágenes iniciales, podemos diferenciar una escala numérica y una escala gráfica. ¿Cómo sería una escala numérica? Pues sería como la de la primera imagen que os enseñaba. Era la escala 1,75, si no me equivoco. Podemos tener diferentes números. A lo mejor tenemos una escala 1/500.000, si es para representar una región muy grande. Vale, pero lo que tenemos son números. Habitualmente uno de esos números va a ser un 1, y el otro va a ser un número que habitualmente es distinto de 1, pero lo que siempre se va a cumplir es que el primer número sea un 1 o no. Por ejemplo, imaginaos que tenemos una escala 10/1. El primer número siempre se refiere a la representación, ¿vale? Al dibujo, por simplificar. El primer número siempre se refiere al dibujo, mientras que el segundo número, ya sea un 1 o el número que sea, siempre se va a referir a la realidad. Y además, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta es que esa proporción siempre la vamos a tener que utilizar en las mismas unidades. Esto es clave, importantísimo para utilizar bien las escalas. Es decir, que si por ejemplo estamos hablando de la escala 1,75, significa que lo que mida 1 centímetro en el mapa va a medir 75 centímetros en la realidad. O si en lugar de medir centímetros estuviéramos midiendo decímetros, pues que un decímetro en el mapa son 75 decímetros en la realidad. En el caso de una escala gráfica, en lugar de darnos números, nos dan una representación en la que nos expresan las proporciones de, pues de lo que mida las cosas en la representación, en el plano, y lo que miden en la realidad. Habitualmente se representa con una caja de este estilo, en la que se intercalan unos rectangulitos blancos con unos rectangulitos negros. Habitualmente se hace así, para que se diferencien bien los tramos. Y luego por aquí pondrán los números. El primero siempre va a ser un 0 y después depende. En el ejemplo de antes, por ejemplo, ponía 0, 1, 2, 3, 4 metros. Pero puede ser distinto. Podría ser, por ejemplo, 0, 50, 100, 150 y 200 kilómetros. Imaginaos. Incluso en otras ocasiones, por ejemplo en el Google Maps, veréis que la escala es así, es un poquito más simplificada. Os da simplemente la línea inicial y la línea final y os pone esa distancia a cuánto equivale. Por ejemplo, 200 metros esta vez, ¿vale?
Entonces, ¿qué significa esto? Pues lo que significa es que si vosotros cogéis y tomáis la medida de cuánto es esta longitud, imaginaos, pues yo qué sé, esto mide 3 centímetros, ¿vale? Cuando tengo el plano impreso. Pues entonces me estará diciendo que esos 3 centímetros del mapa equivalen a 200 metros de la realidad, ¿vale? En el caso de tener una escala como esta otra de arriba, pues tendría que decir, bueno, pues yo mido, ¿cuánto mide, por ejemplo, el trozo del 0 al 50? Y entonces si mido este trozo del 0 al 50 y mide, por ejemplo, 0,5 centímetros, pues entonces sabré que la equivalencia es que 0,5 centímetros del mapa equivalen a 50 kilómetros de la realidad. Yo lo que tengo que hacer es utilizar las unidades que me den en esa escala gráfica. ¿Cuál de las dos escalas es mejor, la numérica o la gráfica? No es que haya ninguna mejor que la otra, pero la gráfica tiene la gran ventaja de que cuando nosotros tenemos la escala gráfica metida en una representación, independientemente del tamaño del papel en el que luego lo imprimamos, la escala va a servir, mientras que si tenemos una escala numérica, tenemos que imprimir ese plano con el zoom adecuado, en el tamaño de papel adecuado, para que esta escala numérica siga valiendo, porque aquí este 1 centímetro va a ser distinto si lo imprimo en un A3 que si lo imprimo en un A4, mientras que en una escala gráfica, si yo tengo la escala gráfica calculada, se va a hacer más grande o más pequeña, igual que el resto de la representación, cuando lo imprima en A3 o en A4. Es la ventaja que tiene. Por último, según los valores que tome la escala, podemos hablar de una escala de reducción, una escala real o una escala de aumento o ampliación. El primer tipo, la escala de reducción, pues por ejemplo, si estamos hablando de una escala numérica, podría ser una escala del estilo pues 1/10.000 o una escala 1/3. El segundo número siempre es mayor que el primero y lo que nos está diciendo, por ejemplo, en este caso sería 1 centímetro en el dibujo son pues 3 centímetros en la realidad. O recordad que si lo mido en otras unidades, pues entonces otras unidades, pero que 1 centímetro en el dibujo, pero que 1 decímetro en el dibujo son 3 decímetros en la realidad. La cuestión es que siempre estamos representando algo que es de mayor tamaño a una dimensión menor. En el caso de una escala real, ¿qué voy a tener? Pues una escala 1:1. O sea que tienen las mismas dimensiones el dibujo que el objeto real. ¿Para qué vamos a aplicar esto? Pues por ejemplo cuando estemos hablando de la representación de una pieza, imaginaos de un lápiz o de una herramienta, algo que por las dimensiones que tiene pues es razonable representarlo con el mismo tamaño en un papel para que se aprecien bien los detalles que nos interesan. Y por último tenemos también una escala de aumento o ampliación en la que tendríamos por ejemplo pues una escala 2:1 o una escala, por ejemplo, 501. Ahora, por ejemplo, en la escala 2:1 será que 2 centímetros del dibujo equivalen a 1 centímetro de la realidad. O 2 decímetros del dibujo, 1 decímetro de la realidad. Mismas unidades siempre. ¿Para qué nos sirve una escala de aumento o ampliación? Pues para representar objetos pequeños, claro. Imaginaos pues piezas pequeñas de tornillería, o insectos, cosas que en la realidad por sus dimensiones sea difícil apreciar los detalles y nos interesa hacer un zoom, ¿vale? La escala de reducción pues para objetos grandes. Es la más habitual porque habitualmente lo que nos interesa plasmar en papel son regiones o edificios, entonces más habitualmente nos vamos a encontrar escalas de reducción, pero bueno, que sepáis que hay los 3 tipos. Gracias por estar ahí y recuerda que no es difícil, la clave es practicar. Además, ahora tienes todos nuestros vídeos clasificados por temas en nuestra página web www.cuestiondenúmeros.com.